flora intestinal. Vamos a referirnos a la flora o microbiota intestinal. El concepto más correcto es microbiota, ¿sí? Algunos entienden que flora no es lo más apropiado porque cuando hablamos de bacterias o de todas esas colonizaciones que existen en nuestro cuerpo no estamos hablando pues de vegetales, ni de flores, ni cosas parecidas. Entonces el concepto flora, como que a nivel técnico o científico no es muy correcto para algunas secciones de personas que manejan estos conceptos, ¿no? Entonces el correcto es microbiota. Aquí vamos a usar pues indistintamente porque estamos así. Tampoco es esto una explicación científica. Necesitamos usar lenguaje que las personas nos entiendan, sobre todo aquellas personas que compartimos el producto o estos conceptos. Conocen el término flora intestinal, pero a modo de detalle anecdótico, pues que ustedes sepan que nos referimos a lo mismo. La flora intestinal es un ecosistema, realmente podemos decir, es como cuando uno va a la selva, que encuentra muchas cosas, un ecosistema complejo con un delicado equilibrio de bacterias, microbios, podríamos decir, que en su gran mayoría son beneficiosos para la salud. Se calcula que hay aproximadamente unas 2000 especies bacterianas que viven en el organismo humano. Y yo les quiero preguntar, ¿sí me escuchan todos? A ver si... Sí, doctor. Sí, yo lo escucho, ¿Sí me yo lo oyen? escucho, doctor. Pero no Perfecto. hay Sí. Bien, la bien. pantalla no se ve. Es que me habían Mira, enviado... sí se le escucha, doctor Manuel, bien. Ya, gracias, gracias. Es que me habían escrito aquí Disculpa, en el chat de doctor. alguien que no me En la escuchaba y digo, pantalla. no sé si soy yo o es esta persona Disculpa, que debe tener algún problema ahí con su máquina. ¿Sí? disculpa, Bien, doctor. En la pantalla no se ve perfecto. nada. Bueno, pues para la persona que me escribió, Elizabeth, mire a ver de retocar algo por ahí, si encuentra para que pueda tener audio, ¿sí? Bueno, estábamos hablando de que se calcula cerca de unas 2000 especies bacterianas que pueden vivir en el organismo y que solo unas 100 pueden causar algún daño. Las restantes contribuyen a mantener pues el equilibrio del organismo. Piensen que, y aquí hacemos un paréntesis breve, ¿no? Piensen que en todos estos conceptos no hay un acuerdo claro en toda la comunidad de científicos o personas que estudian estos temas. En principio porque es muy difícil calcular y luego van a ver por qué cuántas especies hay en nosotros diferentes a lo que sería una célula, aunque todos son parte nuestra. Y hay quien piensa que hablar de que especies puedan causar daño tampoco es lo correcto. Y luego van a ver por qué. Pero se lo digo a modo de introducción para que vayan teniendo presente estos conceptos. Hablando un poco de la flora intestinal o la microbiota intestinal, básicamente nosotros sabemos que el estado de la flora intestinal pues va a ser un poco el responsable de que el sistema digestivo funcione de la forma correcta o adecuada. El correcto equilibrio de la flora intestinal va a hacer que haya un mejor ritmo del intestino, es decir, un movimiento. El movimiento peristáltico del intestino va mucho en función de que exista una buena flora, una buena microbiota intestinal. Es por eso que cuando existe ese equilibrio correcto no se presentan episodios de estreñimientos o diarreas. En el caso de los estreñimientos, que a veces se han comentado aquí, personas que tienen estreñimiento o personas que ustedes le ofrecen el producto, yo siempre he dicho que el estreñimiento no es tan fácil. O sea, no es cuestión de que o falte fibra o falte agua, porque hay personas que toman fibra, toman agua y siguen estreñidas. Puede ser muy complejo el estreñimiento, puede venir desde la falta de suficiente bilis o suficientes jugos esplénicos, es decir, del bazo, o algún problema en alguna lumbar, también puede dar procesos de estreñimiento. Pero en este caso lo que nos entendemos como un dato añadido
es que un desequilibrio de la flora intestinal también puede producir episodios de estreñimiento, aunque la persona consuma agua, fibra, etcétera, etcétera, ¿sí? Y también, evidentemente, pues los procesos de diarrea pues se nos hablan de una flora pobre en bacterias buenas o benéficas, ¿no? Lo que sí podemos decir es que la microbiota o la flora intestinal viene a ser un eslabón, un puente de enlace entre el sistema digestivo y el sistema inmunológico. Esto es un concepto que muchas veces lo hemos dicho, ¿eh? A mejor funcionamiento del proceso digestivo, a mejor funcionamiento del colon, a mejor salud del colon, pues evidentemente el sistema inmunológico va a funcionar mejor. Vamos a ver un poco más acerca de esto. Miren, se calcula que tenemos más o menos unos 30 billones con B de células que conforman todo nuestro organismo, ¿sí? Y hay cálculos que mencionan que esas bacterias que conviven con nosotros, que no es que son ajenas a nosotros, es que conviven con nosotros, que las llevamos desde el nacimiento, pues son aproximadamente unos 39 billones. Es decir, 30 billones de células, 39 billones de bacterias que conviven con nosotros. Aquí nuevamente no hay un consenso claro en la comunidad sobre esto. Desde hace mucho se había postulado que había una relación de 1 a 10, es decir, una célula y 10 bacterias, lo que daba unas cifras exorbitantes de bacterias y daba la sensación de que éramos más bacterias que otra cosa. A día de hoy, ya les digo, muchas partes de la comunidad científica no están de acuerdo con esto, han hecho unas valoraciones pues más restringidas, como ven, inclusive hablamos de una proporción de 1 a 1, o sea, una célula y una bacteria, 30 billones por 39 billones, es prácticamente una relación de 1-1. Y aunque es muy difícil calibrar esto, y ahora pues va a dar igual que tengamos 39 billones o 40 o 45, lo que está claro es que sí hay, o por lo menos la misma cantidad de bacterias en nuestro organismo que de células, o por lo menos algunas más. Pero el concepto que tiene que quedar claro es que estas bacterias de las que hablamos no son que nos hayamos infectado con algo, es que simplemente son parte de nuestra fisiología humana, nacen con nosotros y muchas de ellas, y vamos a ver, y de ahí lo importante, las adquirimos en el mismo nacimiento y a través de la colonización que se genera mediante la lactancia materna. Vamos a hablar de que hay dos tipos básicamente de microbiota o de bacterias. Unas son las autóctonas, las nuestras, ¿no? Las que nacen con nosotros, las que nos colonizan durante toda la vida y que nacemos con ellas, nos morimos con ellas, nos acompañan toda la vida allá donde vayamos y muchas de ellas pues participan en funciones fisiológicas importantes del cuerpo. Han aprendido, pues no sé si es la palabra correcta, han aprendido o simplemente es que su función, el ayudarnos y sí, ayudarnos a estar mejor, a tener una mejor salud, un mejor funcionamiento de todo. Digamos que en muchas partes de la comunidad científica se está viendo a esto que llamamos bacterias como antes he dicho, como parte de nosotros, ¿no? Es aquello de que si tengo que agradecer que tengo células, pues también tengo que agradecer que tenga mis bacterias porque son mías. Y cada uno tiene las suyas propias, ¿no? Entonces tenemos esas microbiota autóctona que nace con nosotros, que nuestra madre nos coloniza con la lactancia. Y luego existen la microbiota alóctona, es decir, aquella que no es nuestra, que es ajena a nosotros. Esto puede ser porque, evidentemente, si nosotros tenemos un animal, por ejemplo, él tiene sus bacterias, y si nos pasa una bacteria, esa bacteria ya no es nuestra, es alóctona, es ajena. Esa bacteria que nos puede pasar un perro o un gato, pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que encuentre una forma de adaptarse a nuestro organismo y nos haga algún bien. Puede ocurrir que simplemente nuestro cuerpo le ponga las condiciones, por decirlo de alguna forma, y diga, mira, aquí las condiciones son estas, tú haces esto, nosotros te damos de comer, porque a fin de cuentas una bacteria no deja de ser un ser vivo que busca
alimentarse, reproducirse y luego tiene que morir. Entonces, si te alimentamos, tú tienes que hacer algo por nosotros, tienes que aportar un bien y si no, pues evidentemente lo que va a ocurrir es que esa bacteria va a morir. También puede ocurrir que nuestro sistema inmune esté tan mal que esa bacteria empiece a generar daño y ahí empieza el problema. No es que nuestras bacterias sean malas, como decíamos en la pantalla anterior o en la lámina, y de ahí un poco la discrepancia en algunos científicos. No es que las bacterias nuestras sean malas, porque si son nuestras no pueden ser malas. Lo que ocurre es que podemos tener una colonización de una microbiota ajena a nosotros, que no es nuestra, y esa sí sea culpable o sea la responsable de que en nuestro organismo ocurra alguna disfunción. Pero luego veremos lo importante de mantener el medio correcto en nuestras células para que eso no ocurra. Básicamente las funciones de la microbiota o de la flora tienen que ver con tres aspectos. Uno, una función nutricional. La función nutricional es que esa flora, esas bacterias contribuyen a sintetizar diferentes compuestos como son las vitaminas K, la vitamina D, todo el complejo de las vitaminas del grupo B, y también ayuda a que haya una adecuada absorción de minerales como el calcio, el hierro y el magnesio. Y quizá su labor más familiar o más conocida es facilitar el movimiento intestinal. Entonces, primer punto, función nutricional. Vean lo importante de que nosotros tengamos conviviendo con nosotros esas bacterias, porque sin ellas todos estos procesos a nivel de metabolización de vitaminas y demás no serían posibles. Otro aspecto tiene que ver con la función inmunológica. La flora intestinal activa y fortalece el sistema inmunológico. De ese modo contribuye a aumentar las defensas frente a cualquier infección que se puedan dar de tipo bacteriano o viral. Ustedes han oído que tenemos dos cerebros, han dicho algunos, sí, un cerebro en la cabeza y otro cerebro en los intestinos, después se entenderán por qué, pero tiene mucha relación con esto, con la flora intestinal o con la microbiota, etc. Y en tercer lugar, aparte de la función digestiva, tiene que ver con la función protectora. ¿Sí? Entonces hemos hablado de función gastrointestinal, función inmune y función protectora. La flora intestinal, la nuestra, la que cada uno tiene, cuando está correcta, pues evita que se implanten bacterias patógenas externas. Y esto es lo que decíamos un poco anterior con el ejemplo de una bacteria o que podemos coger por una infección de un animal, etcétera. Si nuestra si nuestra flora intestinal, nuestras bacterias están bien, están fuertes, son correctas, van a impedir que esa colonización externa ocurra o van a tomar las medidas necesarias para que no haga daño esa bacteria. Eso supone, pues, evidentemente un refuerzo adicional frente a las infecciones. Entonces, de ahí que la salud del cuerpo tenga mucho que ver con la salud de sus intestinos, porque la salud de sus intestinos depende mucho de la colonización correcta de su flora intestinal o de la microbiota. Vamos a avanzar un poco en esos beneficios que tienen que ver con la presencia de la flora correcta en nosotros, y de aquí entendemos aquello de que tenemos dos cerebros, ¿no? Hay un estudio realizado en el año 2011 que en su momento pues parecía un poco difícil de creer, pero se habían encontrado bacterias del intestino en el cerebro. Entonces, la presencia y la actuación de esas bacterias intestinales tenían mucho que ver con el desarrollo de las conexiones neuronales en las personas. Eso nos trae a la mente varios asuntos importantes. Mire lo que dice el segundo punto. Individuos libres de gérmenes o asépticos pues ven afectada su actividad motora de las neuronas porque ésta se ve disminuida. Yo sé que durante mucho tiempo se han usado y ahora se está dando mucho énfasis a usar antibacteriales y todo tipo de productos químicos, pero piensen que cualquier producto químico antibacterial está atentando contra estos organismos que conviven con nosotros y que son evidentemente nuestra barrera para evitar que ocurran cosas peores.
Yo se los comento esto para que no hagan un abuso excesivo de antibacteriales. Es más, si tenemos la noticia de que el coronavirus es un virus, un antibacterial no va a hacer mucho. Esto es como que usted quisiera matar, ¿qué diré yo? Pues un ratón con un spray para matar moscas. O sea, son cosas totalmente diferentes. Cuando usted abusa de los antibacteriales, lo que está haciendo es absorber a través de la piel todos esos compuestos químicos y está atentando contra la vida de las bacterias o la microbiota que es propia suya de usted y que le tiene que defender de precisamente infecciones bacteriales e infecciones virales. Y lo que estamos haciendo con tanto químico que se está usando y abusando en casa, en uno mismo, es precisamente acortar nuestra propia vida y disminuir y deprimir el sistema inmune. Entonces, fíjense, ya esto fue un paréntesis en lo que tiene que ver con el desarrollo cerebral en las personas que tenían una colonización correcta de microorganismos, la funcionalidad pues, de las neuronas era más activa. Otro punto que tiene que ver con esto, bueno, más o menos, ¿no? Nos dice que también puede tener relación con el control motor de los movimientos del cuerpo y la respuesta a la ansiedad. Entonces, nuevamente nos encontramos con que condiciones propias del sistema nervioso cuando degenera, entendemos Alzheimer, Parkinson, etcétera, también pueden darse muchas veces por una flora intestinal en mal estado o muy desgastada o muy deprimida, hasta inclusive problemas como la ansiedad. Miren, la ansiedad a veces puede ser una manifestación de un desequilibrio de la flora en el sentido de que la flora intestinal, las bacterias buenas, por decirlo de alguna forma, algunas de ellas se convierten en malas. Miren, hay un concepto que es el concepto del pleomorfismo, ese es un paréntesis también que hago aquí para entender esto. El pleomorfismo lo que nos dice es que muchas de esas bacterias lo que hacen es que cambian o mutan dependiendo del medio. El medio siempre vamos a ser nosotros, pero la forma en que cuidamos el medio va a cambiar. Imagínese que usted tiene un jardín, si lo cuida estará bonito, y si deja de cuidarlo, pues saldrán malas hierbas. Ese es el medio es el mismo, el jardín no cambió. Lo que cambió fue el estado en que se encuentra. Nuestro cuerpo puede estar cuidado o puede estar descuidado. Si está descuidado, algunas bacterias, algunas cosas que conviven con nosotros, como pueden ser algunos hongos, entre ellos las cándidas, pues si nuestro medio cambia, esa cándida, que es un hongo, se puede transformar en una levadura. Cuando se convierte en una levadura, ahí tenemos un problema. Ahora, el problema fue de la cándida en sí misma, no. El problema fue que el medio la obligó a cambiar. ¿Por qué? Porque el medio donde estaba dejaba de ser natural, dejó de ser limpio, dejó de ser pues el medio en que debía estar y cambió a un estado en que ella para sobrevivir se tuvo que adaptar. Miren, para que vean un ejemplo. Ustedes saben que cuando una persona, pueden conocer ustedes a personas pues que son tranquilas, apacibles y demás, y en alguna ocasión en la que se ve sometida a mucha presión, pues pierde los nervios, pierde los estribos, ¿verdad? Y lanza una voz, hace una cosa que normalmente no lo hace. ¿Qué es lo que hizo que esa persona cambiara? Pues el medio al que se enfrentó. La situación que la estaba rodeando fue una situación que le obligó, por decirlo de alguna forma, o lo llevó a responder un poco por el sentido de supervivencia, lo que llamamos el estrés. Las bacterias, la microbiota ocurre exactamente lo mismo. Piensen que son seres vivos. Si están en el medio correcto, si nuestro cuerpo está limpio, ellas van a estar bien. Si no, ellas se van a adaptar. Si a nuestro cuerpo empezamos a echarle químicos, comidas refinadas, azúcares, edulcorantes y cosas así, evidentemente ellas empiezan a ponerse estresadas, empiezan a necesitar cambiar, mutar para poder vivir en ese medio que nosotros estamos generando. Y ahí es donde se presentan los problemas. Muchos problemas de depresiones, ansiedades, etcétera,
vienen por una respuesta incorrecta de ese cambio pleomórfico dado en la cándida, donde pasa de una condición natural de hongo a una condición no natural de levadura. Y ahí es donde empiezan los problemas. Vamos a hablar un poco de cómo esta flora o esta microbiota nos ayuda a protegernos de los microorganismos. Quizás sea uno de los papeles más importantes de la microbiota. Recuerden que cuando hablamos de esto, ya no estamos hablando de la flora intestinal como tal, sino de muchos lugares de nuestro cuerpo donde existen bacterias, ¿no? En nuestros ojos, en nuestra mucosa, en nuestra boca, en nuestra nariz, en nuestra faringe, en todo el tubo digestivo y en muchos lugares. Y entonces lo que impide esas microbios, esas bacterias, esa microbiota, es la multiplicación de patógenos en el cuerpo. Muchos de estos elementos generan algo así como bacteriocinas, es decir, toxinas proteicas que inhiben el crecimiento de otras cepas. Es un poco como que estos elementos son seres territoriales. Si han visto ustedes, si tienen gatos o perros que van marcando por ahí su territorio, pues la flora o la microbiota del cuerpo hace más o menos lo mismo. O sea, no permite que otras cepas ajenas crezcan, a no ser, como volvemos a decir, que el medio de nuestro cuerpo esté intoxicado, ellas como parte buena estén debilitadas, entonces los malos surgen. Pero en principio, el papel fundamental de la flora, de la microbiota, es impedir que otros agentes patógenos se multipliquen en el cuerpo, sea lo que sea un virus, sea una bacteria, sea un protozoo, sea cualquier cosa. En este caso, quizá los más conocidos sean los lactobacilos. Hay muchos, pero quizá los que más vamos a manejar son los que aquí marco en rojo: Lactobacillus casei, Acidophilus y Bifidus. Estos los encontramos en varias partes del cuerpo, inhiben el crecimiento de patógenos que se pueden dar en el VIH, por ejemplo, o a nivel digestivo, la salmonela. Y lo hacen porque su trabajo, por decirlo así, es la producción, entre otros elementos, como es el ácido láctico o el peróxido de hidrógeno, para evitar que estos elementos extraños pues generen más y más daño en el cuerpo. Miren que como decíamos, el crecimiento de patógenos como el VIH, que realmente no es que sea un patógeno concreto, ¿no? O sea, no hay un virus específico, hay una inmunosupresión general del organismo. En muchos de estos casos, lo que siempre se recomienda desde el principio, por lo menos les hablo de allá, de España, lo que yo conozco, era siempre el repoblar, por decirlo de alguna forma, o el reforzar la flora intestinal de las personas que padecían este padecimiento. ¿Y por qué? Porque a fin de cuentas, unas personas con este cuadro al final morían algunos de pulmonía, otros de sarcomas, etcétera, y se vio la importancia de que la flora intestinal, como parte del sistema inmune, como el eslabón que iba a conectar el sistema inmune, estuviera en buen estado. Entonces, fíjense lo importante que es el que nosotros tengamos estos elementos correctos en nuestro cuerpo. También ayudan en la digestión, especialmente lo que tiene que ver con los carbohidratos. En los carbohidratos son principalmente, y lo vamos a ver después un poco, elementos que de por sí son probióticos porque permiten la proliferación de bacterias en nuestro intestino. Así, elementos como la celulosa, la pectina, la hemicelulosa, etcétera, elementos que podemos encontrar en alimentos vegetales y en algunos, como pueden ser los ajos, las cebollas, las alcachofas, la chicoria, etcétera. O sea, todo aquello que nuestro cuerpo no puede digerir, de ahí la importancia de consumir fibra. La fibra no se digiere, pero la fibra es una cuna o una cama donde se generan en nuestro organismo
todas las bacterias que nuestro cuerpo va a necesitar. A mayor cantidad de fibra que nosotros podamos comer, mayor crecimiento estamos generando de todas estas bacterias, porque son carbohidratos que nosotros necesitamos para digestión, pero necesitamos degradarlos, y esa degradación se genera en base a la presencia de bacterias. Entonces, a mayor cantidad de fibra, mayor cantidad o generación de bacterias vamos a generar en nuestro organismo. Y en lo que tiene que ver con el sistema inmunológico, pues mucho. O sea, fíjense que juegan un papel importante en la inducción, entrenamiento y funcionamiento del sistema inmune. Fíjense que esto que estamos diciendo aquí es muy similar a lo que otras veces hemos comentado en lo que tiene que ver con el papel del calostro en un bebé. La inducción, entrenamiento, funcionamiento del sistema inmune. Y es que realmente cuando una mamá da de lactar a su bebé, le da el calostro y evidentemente la leche después de la lactancia, aparte de lo que es activar el sistema inmune, lo que está haciendo es una colonización de las bacterias del bebé. De hecho, el primer contacto que el bebé tiene con las bacterias ajenas a él, pero que le van a acompañar toda su vida, es por medio del parto natural. El parto por cesárea, de alguna forma, separa al bebé de lo que sería el contacto con las bacterias que necesita y que son inducidas por el parto a través del canal natural. Pero después la madre coloniza el intestino de su hijo a través del calostro primeramente y después de la leche materna. De ahí la importancia de que si nosotros tuviéramos a mano un alimento similar al calostro o a la leche materna, evidentemente sería una bendición para todos nosotros, porque podríamos estar colonizando de forma correcta nuestro cuerpo durante toda la vida, ¿sí? Y aquí fíjense lo importante, la relación que tiene esta microbiota con los linfocitos T. Los linfocitos T, ya hablamos en otra charla acerca de esto, son células especializadas que provienen básicamente de la glándula timo, por eso se llaman linfocitos T. Y las bacterias, en este caso las microbiotas, serían como señaladores o como diríamos, marcadores que enseñan a esos linfocitos qué cepas son útiles, qué señales tener en cuenta. En resumen, lo que están hablando es de una especialización del sistema inmune. En relación con los linfocitos T, les cuento algo, también es un paréntesis aquí de algo que leí hace poco en esta semana con relación a la infección por coronavirus y las estadísticas que se daban, y parece que hay un aumento de funciones en relación con los hombres a las mujeres. Es decir, las mujeres mueren menos que los hombres. O sea, la estadística es que mueren más los hombres que las mujeres. Un dato que se daba, porque todo esto son estudios como que se hacen muy rápidos, ¿no? Porque el mundo cambia muy rápido, todas estas estadísticas son realmente muy, muy rápidas y no se pueden dar como definitivas, pero bueno, a medida que salen, se lanzan y se comentan y yo se las explico. Algo tenía que ver con los linfocitos T, una relación. Parecería que en los hombres la producción de linfocitos T pues mengua de forma más rápida que en el caso de las mujeres, por lo tanto las mujeres tendrían una inmunidad superior a los hombres. Entonces, una razón para que todos los hombres que estén aquí, que estén escuchando, o aquellas mujeres que tengan hombres en sus familias, que quieran cuidarlos, es que el uso del lactosuero y evidentemente de los alimentos que después les vamos a comentar también, les ayudarán a mantener diríamos, una medida correcta o una actuación correcta de los linfocitos T. Pero recuerden que detrás de esos linfocitos T hay una microbiota especializada, una microbiota correcta, una flora intestinal correcta, que es la que daría una serie de órdenes a estos linfocitos para que hicieran su trabajo de forma correcta. Esto evidentemente nos hace ver lo complejo que es el ser humano y la interactuación tan estrecha que existe en todos los órganos sin que nosotros entendamos realmente mucho, ¿no?, de lo que pasa en nuestro cuerpo. Ahora, vamos a ver un poco qué puede hacer que nuestra flora se desequilibre. Lo que no queremos es que se desequilibre porque entonces perderíamos
nuestro sistema defensivo. Hay circunstancias y muchas de ellas, como van a ver, son inducidas por nosotros mismos. Ahí está el problema, ¿no? Que nosotros nos atacábamos un poco y les puse el ejemplo del uso y abuso de antibacteriales, lejías, salfumán y todas esas cosas que usamos para matar y nos estamos matando también a nosotros. Cuando ocurre un desequilibrio en la flora bacteriana, sea de donde esté en nuestro cuerpo, se pueden producir en nuestro cuerpo manifestaciones como alergias, dermatitis atópica, infecciones, alteraciones del sistema digestivo, estreñimientos, diarreas, como decíamos anteriormente, distensión abdominal o esa inflamación del estómago, ese embalonamiento, mala digestión en general, etcétera. Ahora, ¿qué puede hacer que se genere un desequilibrio en la flora, en este caso del intestino? Bueno, uno de ellos son los antibióticos. ¿Y por qué? Pues porque muchas veces los antibióticos pueden estar justificados para tratar una infección seria, aguda, pero el antibiótico no sabe quién es el bueno ni quién es el malo, así que él va y mata todo lo que tenga vida. Por eso se llama antibio. Antibiótico es antibio. Todo lo que tenga vida lo va a matar. Entonces, los antibióticos combaten esas bacterias que son causantes de las infecciones, pero también atacan las bacterias de la flora intestinal. Yo creo que muchos de ustedes saben que cuando una persona ha tomado antibióticos se ha quedado muy debilitada, ha quedado con el estómago mal, ¿verdad? ¿Eso por qué es? Porque ha habido una destrucción de la flora intestinal. Cuando eso ocurre, fíjense que lo que se genera bien es o una actuación pleomórfica de algunas bacterias que pueden convivir con nosotros, pero ante la presencia del antibiótico se transforma para poder sobrevivir y entonces se convierte en patógeno, se convierte en algo malo para nosotros. O, puesto que estamos más debilitados y estamos expuestos, evidentemente, a agentes patógenos externos a nosotros, es posible que podamos respirar, podamos comer, podamos hacer llegar de alguna forma una bacteria que no es nuestra en nuestro cuerpo y como estamos débiles, pues eso nos va a causar problemas. Entonces, una de las causas del desequilibrio y hasta de la muerte de nuestra flora intestinal tiene que ver con el uso y el abuso de antibióticos. Aunque el uso esté justificado, piensen, aunque el uso esté justificado, las bacterias de nuestro cuerpo van a sufrir y nosotros no podemos coger una bacteria y darle una charlita, decirle, mira, es que me tuve que tomar el antibiótico porque teníamos un virus malo. No lo van a entender. Todo lo que sea a nivel de microbiota en nuestro cuerpo va a sufrir cada vez que tomemos un antibiótico, aunque esté justificado su uso. Alimentación inadecuada. Miren, aquí esto es algo que sí es 100% responsabilidad nuestra y de aquí incidimos mucho en, como diríamos, en la toma de conciencia de una alimentación correcta o cada vez más, pues sí, correcta es la palabra, ¿no? Cada vez más adecuada para que en nuestra vida tenga mejor salud, tenga más vitalidad, que sea la excelencia. Quizá la palabra es esa, buscamos la excelencia en todo y también en la alimentación, porque si nuestra alimentación vamos detrás de la excelencia, nuestra salud será excelente y en el mundo en el que vivimos necesitamos una salud excelente. ¿Qué es lo que tenemos que evitar o qué es lo que produce un desequilibrio en la flora? Evidentemente el exceso de carne. ¿Y por qué el exceso de carne genera una alteración de la flora? Es muy sencillo. La carne en nuestro cuerpo tarda como aproximadamente 48-72 horas en poder ser expulsada. La carne durante todo ese tiempo con el calor de nuestro sistema digestivo se va a pudrir. Y cuando la carne se pudre, pues evidentemente genera la aparición de elementos pues que no son nada saludables para nuestro cuerpo. Nosotros no sabemos si en esa carne que estamos comiendo puede haber algunos huevos de parásitos o de cosas.
Si eso se mantiene en nuestro cuerpo 48, 72 horas con calor, imagínense lo que ocurre con esos huevos, esos parásitos que pudieran haber. Muchos salen, muchos se reproducen y entonces nosotros empezamos a infestarnos con esas cosas. Hablábamos antes de la importancia de comer fibra. La fibra es algo que no se digiere, que genera volumen en el estómago y que es la cama, por decirlo así, de la flora o de las bacterias buenas. La carne es la cama o el inicio de todo lo que es desechos tóxicos muy contaminantes dentro de nuestro cuerpo. Si nosotros comemos una carne en España, si ustedes van por allá y visitan a cualquier doctor naturista, les recomendará, si desean comer carne, que lo hagan una vez a la semana. ¿Por qué? Es fácil de entender. Primero, para que tengan el tiempo para que su cuerpo se desintoxique. Recuerde que va a estar como 3 días ahí. Si usted come carne todos los días, de alguna u otra forma, su cuerpo va a estar saturado de un alimento que no puede eliminar, que lo va a eliminar 3 días más tarde y que se va a tener todo un proceso de putrefacción en su organismo. Los vegetales, las fibras, tienen un proceso de fermentación. Todo lo que no se digiere de la forma correcta tiene un proceso de putrefacción y evidentemente eso lo que hace es matar la flora correcta o la flora bacteriana de sus intestinos. Las grasas, los azúcares y la deficiencia de fibra. O sea, esta alimentación inadecuada es lo que hace que nuestra flora intestinal tenga un desequilibrio y evidentemente tiene una incidencia directa en nuestro sistema inmune, en nuestra energía y en el funcionamiento de nuestro cerebro. Piensen que esta parte de la alimentación inadecuada sí es prácticamente, diría yo, en un 100% manejable por nosotros. Nosotros podemos decidir lo que llevamos a la mesa, lo que ponemos en el plato que nos vamos a comer. ¿Y por qué digo esto? Porque quizá en la lámina anterior, bueno, si hemos tenido una circunstancia que hace necesario tomar un antibiótico, pues ahí, pues ¿qué se va a hacer? Pero aquí sí que podemos hacer prácticamente mucho nosotros, en un 99%, un 100%, somos responsables de lo que nosotros comemos. Tomemos conciencia entonces, tomemos conciencia de estas cosas para que después nuestra salud también nos lo agradezca. Hábitos que no son saludables, como el sedentarismo, o sea, no hacer nada, el no moverse, el estrés, el tabaco, el alcohol, el exceso de medicamentos. Yo no sé si aquí ocurre, pero en España hubo un tiempo que había un exceso de automedicación. La gente iba a las farmacias y wow, y como si fuera el supermercado, ¿no? Y se llevaban de todo. Y salían con unos bolsones tremendos. Y luego llevas a las casas de las personas y te enseñaban un cajón allí del mueble del comedor lleno de sus pastillas para esto, pastillas para lo otro. Claro, o sea, eso es horrible, ¿no? Para la salud, eso es horrible. Nos estamos matando porque estamos matando a toda esta flora bacteriana. Lo que quiero decir con esto es que tengamos en mente, como decíamos al principio, la conciencia de que estos elementos que llamamos bacterias, pero a veces pensamos en las bacterias como una cosa fea, ¿no? Entendamos que estas bacterias y nosotros son lo mismo. Nacen con nosotros, viven con nosotros, mueren con nosotros y durante toda nuestra vida nos ayudan a protegernos. Entonces, en la medida que nosotros las tratemos a ellas, así nos van a tratar a nosotros. Estos hábitos del sedentarismo, el tabaco, el alcohol, la falta de sueño, etcétera, van a hacer que esa flora también pues, se vea perjudicada. La edad. Bueno, aquí dicen algunos que a partir de los 60 años aproximadamente la flora intestinal se altera. Yo no estoy totalmente de acuerdo con esto. No estoy totalmente de acuerdo con esto. ¿Y saben por qué? Porque la flora intestinal se altera según el medio en el que viven, no en los años. Ustedes saben que hay personas jóvenes que tienen alergias, tienen problemas de asimilación de nutrientes, tienen problemas de falta de energía, tienen problemas de falta de concentración y su alimentación es totalmente errónea, por lo tanto su flora es totalmente pésima, lo que tiene que ver. Entonces, ¿qué ocurre con los 60 años? Que si más o menos la persona ha ido
cuidándose algo, pero no del todo, y durante 60 años ha habido hábitos malos en, por ejemplo, lo que decíamos aquí, uso de medicamentos, una alimentación inadecuada, no abusos, pero hay constantemente carnes, grasas, azúcares, falta de fibra, falta de fruta, falta de agua, ¿sí? Hay todo eso, hay hábitos a lo mejor como estrés, no hacer movimiento, falta de eso. Eso durante 60 años, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues que la flora al final se ve mermada. ¿Y por qué les digo esto? Precisamente porque si fuera un asunto de la edad, los jóvenes no tendrían problemas en lo que tiene que ver con esas alteraciones que se dan con relación a la flora intestinal o bacteriana, pero sí los tienen. Por lo tanto, no es un problema de la edad. Y también porque en lo que tiene que ver con lo que se llama lo que algunos han llamado la teoría de la hebra inmortal, que tiene que ver con la forma en que se dividen las células madre y pasan el código genético, la copia de una célula madre a una célula hija, pues algunos muestran que a partir de los 60 años las células madre empiezan a decrecer en número en el cuerpo. Pero según esa teoría de la hebra inmortal no importa los años, porque cada vez que se genera una duplicación de una célula, el código genético que se pasa es el original, es nuevecito, no tiene ninguna mancha, no tiene ningún problema, así que eso debería continuar por siempre. Entonces, lo que sí sabemos es que nuestros hábitos, que los elegimos nosotros, nuestra forma incorrecta de manejar la alimentación, de manejar hasta nuestras emociones, piensen que cuando nosotros tenemos una emoción pues incorrecta, estrés, falta de perdón, odio, amarguras, cóleras, etcétera, todo eso genera una serie de vibraciones en nuestro cuerpo que lo que hacen es alterar la vibración natural de esas bacterias que conviven con nosotros y de las células que están dentro de nosotros, y todo eso genera pues evidentemente una cascada, por decirlo así, de hormonas del estrés que lo que van a hacer es envenenarnos y acabar con la vida de todos esos elementos buenos que hay en nosotros. Esto, bueno, quizás es un paréntesis aquí también, pero tiene que ver con el tema, ¿no? El uso de las emociones correctas para que también nuestras células estén sanas, pero para que esas bacterias que son parte de nosotros, ¿sí? Eso es lo que quiero que quede bien claro, esas bacterias que son parte de nosotros, pues también tengan la salud correcta. Las infecciones que se pueden generar en el cuerpo, pues también deprimen, desequilibran lo que es la flora intestinal o la flora de cualquier parte de nuestro organismo, mucosas, etcétera, que podamos tener. Las cirugías o tratamientos agresivos, y aquí evidentemente hay que hacer un pequeño parón, ¿no? Y decir muy enfáticamente que tratamientos agresivos como la quimio, la radioterapia, etcétera, o hasta incluso, miren, el abuso, diría yo, de diagnósticos por imagen, como pueden ser los rayos X, las tomografías computerizadas, en fin, todos estos elementos que a veces se hacen así, a veces por rutina, ¿no? Y se hacen muchos en algunas ocasiones, pues también debilitan todo nuestro sistema. Piensen que nuestras células son seres muy sensibles, nuestras bacterias que conviven con nosotros son igual de sensibles que las células, y todas van a sufrir cuando las sometemos a situaciones tan estresantes como quimioterapia, radioterapia o diagnósticos por imagen que a veces se hacen, no digo que no se los hagan si no son puramente necesarios, pero en España muchas veces se dan situaciones en las que se recomienda hacer a veces durante espacios de tiempo muy cortos una serie de diagnósticos para al final no tener una cosa muy clara, y las personas con el tiempo lo que hacen es debilitarse en su inmunidad por todo este tipo de cosas que se dan. Sí, acuérdense, cada vez que someten a su cuerpo a algo muy agresivo, sus células se debilitan y sus bacterias también. Piensen ahora a partir de ahora en estos términos duales.
nosotros somos el resultado de la convivencia entre nuestras células y lo que llamamos bacterias, aunque pueda ser en principio una palabra fea bacteria, pero a partir de hoy tiene que ser algo más bonito, ¿no? Algo así como más cariñoso. Porque lo que ellas sufren lo vamos a manifestar nosotros como una persona o un ser humano completo. Si ellas están felices, nosotros vamos a estar bien, ¿sí? Otra cosa que puede generar un desequilibrio en la flora tiene que ver con viajar a otros lugares y si se ingieren alimentos crudos, poco cocinados, agua no embotellada, etcétera. Y esto es lo que decíamos al principio, si ustedes recuerdan, que lo que ocurre es que nos está exponiendo a una serie de bacterias que no son las nuestras. Entonces, como estamos haciendo que en nuestro organismo ingresen una serie de bacterias o elementos patógenos que no son los nuestros, pues si nuestro sistema no está bien, esos elementos ajenos pues se van a ganar el terreno de nuestro organismo y van a generar perjuicios en nuestra salud o prejuicios, ¿no? Ustedes saben que muchas personas que vienen aquí se toman su ceviche o dicen, no, a mí yo me acuerdo cuando yo llegué aquí a lo primero me decían, no comas en esos sitios que hay en la calle, ¿no? A mí me hacía ilusión porque en España los agachados, en España no hay esas cosas, ¿no? Y a mí me hacía como ilusión estar ahí y comer. Bueno, sí comí en algunas ocasiones, la verdad es que nunca cogí nada, ¿no? Nunca me enfermé ni nada. Pero yo sé que hay personas que sí han venido de otros lugares, han comido así cosas y como que se han caído mal, ¿no? Y han dicho, es la comida, me siento mal. Bueno, ¿qué ocurrió exactamente? No había un buen sistema inmune receptor para parar esa bacteria o ese germen que pudiera estar en ese agua, en esa comida, etcétera, ¿sí? Pero eso podía ocurrir también, la exposición a bacterias ajenas. Ahora, ¿cómo ustedes pueden mantener, cómo nosotros podemos mantener esa flora intestinal, esa flora de nuestro cuerpo correcto de la forma que nos va a proteger? La idea es tener una dieta variada, especialmente en frutas, vegetales, hortalizas y demás. Y cuando digo variada, una forma en que ustedes se pueden ver si su dieta es variada, fíjense en los colores. Cuantos más colores combinen ustedes en su dieta, mucho mejor, ¿sí? Combinen toda la variedad de colores que puedan, rojos, amarillos, verdes, ¿sí? Naranjas, etcétera. Todo lo que puedan combinar, cuanto más colores, mejor. Así el consumo de frutas, legumbres, frijoles, verduras, etcétera, es lo mejor que nosotros podemos hacer para aportar a nuestro organismo a que tenga una flora intestinal correcta. Frutas como manzanas, pistachos, alcachofas, almendras, arándanos, etcétera, van a hacer que nuestra salud sea mejor. Hay unos elementos en las verduras que se llaman polifenoles y lo encontramos en verduras o alimentos como la remolacha, bueno, esto es aquí la beterraga, la berenjena, el chocolate negro, las almendras, lentejas, judías, guisantes, cebolla, el brócoli, la soja, las uvas, las fresas, las frambuesas, las granadas, los arándanos, el té verde también tiene estos polifenoles que son muy saludables. Y después tenemos un conjunto de alimentos que podríamos llamar prebióticos, que son, por ejemplo, las alcachofas, la raíz de achicoria, el ajo, la cebolla, el puerro, salvado de trigo y el plátano. Recuerden que cuando ustedes comen estos alimentos llamados prebióticos, que tienen una fibra difícil de digerir, por decirlo así, o más difícil que otras de eliminar, eso asienta la base para que se empiecen a generar esas bacterias buenas que ustedes necesitan para mantener la salud. Después hay un grupo de alimentos que son los alimentos fermentados. Está el kéfir, no sé si ustedes lo conocen, el kéfir es unos honguitos blancos que se echan en la leche y se fermenta. Bueno, eso es muy saludable, consumir esa leche fermentada o inclusive las bolitas, el honguito también se puede comer. Hay un kéfir que se hace con agua y se echa panela, azúcar de caña natural y eso fermenta y también es un alimento saludable. El chucrut es un alimento fermentado muy muy saludable, es todo un clásico en Europa, sobre todo en Alemania, en la medicina naturista. El chucrut es la col fermentada
es uno de los alimentos más saludables, más recomendables para los casos de cáncer y para la colonización de un sistema digestivo que ha sufrido. El miso es un alimento que se genera a través de la soja. No sé si existe aquí, ¿eh? El chucrut no sé si se da, yo no he encontrado. Miso tampoco he visto por ningún lado. El yogur natural sí, lo pueden conseguir ustedes fácilmente, pero siempre que sea natural, no endulzado, no con sabores, etcétera. La kombucha igualmente es algo parecido al kéfir, es un hongo que se pone en el agua, se hace té de kombucha. No sé si hay por aquí, yo no he visto. Las aceitunas y el chocolate negro. Todos estos alimentos les van a ayudar a mantener su flora de la forma correcta. Ahora bien, ¿qué papel juega Levasi en todo esto? Bueno, Levasi, para empezar, es un alimento 100% natural, sin azúcar añadido, similar al calostro. Ustedes recordarán que hemos dicho al principio que una de las cosas que hay que evitar es el azúcar. El azúcar hace que el medio de nuestro intestino cambie, se vuelva ácido, y entonces aparezcan mutaciones como de la cándida, que empieza a convertirse en levadura y empiezan a hacernos daño. Entonces, Levasi es un alimento que no contiene azúcar, en ese lado no va a generar ninguna alteración de nuestra flora intestinal y es muy similar al calostro. Recuerden que hemos dicho que el calostro es la primera o la segunda fase de colonización de bacterias en el bebé. Es la primera a nivel interno. El calostro y la leche materna es la primera fase de colonización del bebé de las bacterias. Entonces, yo les decía qué bueno que pudiéramos tener un alimento similar al calostro, similar a la leche materna, para que cada vez que lo tomemos podamos colonizar nuestro sistema digestivo y poder corregir todas esas disbiosis que se generan muy a menudo una vez que uno es adulto por el estrés y por tantas cosas, y que nuestro sistema, queramos o no, sufre de una u otra manera. Nuestro Levasi, nuestro calostro, por decirlo de alguna forma, es un equilibrador de nuestro organismo. Nos va a ayudar principalmente con bacterias como estas, las Lactobacillus casei y las Bifidobacterium bifidum. Es una forma en que nuestro organismo se coloniza por el alimento de Levasi. Recuerden que en Levasi uno de los elementos que contiene son lo que llamamos los glicomacropéptidos, los azúcares o los disacáridos, los azúcares naturales de la leche, y son justamente esos azúcares naturales de la leche que forman el alimento para estas bacterias. Decíamos que las fibras de alcachofas, achicoria, etcétera, ajos, cebollas, son la cama para que aparezca una serie de bacterias benéficas. Los azúcares de la leche es la cama para que aparezcan bacterias como estas, porque son ellas las que se comen los azúcares y no tanto nosotros. Entonces, fíjense, tenemos un alimento sin azúcar añadido que hace daño, similar al calostro, es una colonización, nos permite generar este tipo de bacterias que nos van a ayudar en nuestro sistema digestivo, en nuestro sistema inmune. Y luego destacar la presencia de una proteína que siempre hablamos, que es la lactoferrina. Es una proteína con actuaciones múltiples en el cuerpo y una de ellas es que es prebiótica, es decir, estimula la producción de bacterias intestinales. Recuerden algo, la fábrica propiamente dicha, la fábrica de bacterias de cada uno de nosotros en nuestro intestino es el apéndice. Esa parte de la que mucho tiempo se dijo que no servía para nada y te la quito, ok, se inflamó, te la voy a quitar, pues más vale que la cuidemos porque ahí es un poco la fábrica donde se gestan todas esas bacterias que nuestro cuerpo va a necesitar. Una persona que se le ha seccionado el apéndice porque se ha operado, sí o sí necesita todos estos cuidados que le hemos dicho y necesita consumir todas esas verduras, frutas, etcétera, y evidentemente Levasi para que exista una colonización correcta durante todos los días de su vida, porque digamos que quitaron la fábrica. Al cortar el apéndice se corta la fábrica natural de bacterias. Así que recuerden, con Levasi tenemos tres elementos importantes. Primero, que es similar al colostro. Segundo, que permite la colonización de bacterias como los lactobacilos. Y después tenemos la presencia de lactoferrina, que es un alimento o una proteína, por decirlo así, prebiótica. El consejo es que mantengamos una dieta equilibrada
de frutas, verduras, lo más natural posible, con cada vez menos estrés, con cada vez menos químicos en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, en nuestra piel, y con Levasi, como pueden ver ahí, un poco como el eje o el centro de esa alimentación correcta. Yo ahora sí les recomendaría que pudieran repasar en este manual que nosotros tenemos, Integra L, las páginas 26 a 30, porque en ese manual van a encontrar una información muy interesante sobre el sistema gastrointestinal. Mucho de lo que hemos estado hablando aquí tiene que ver con esto. Encontrarán otra página con enfermedades gastrointestinales, con el tratamiento nutricional correcto, con preguntas frecuentes, como ayuda a Levasi en cada uno de los casos, y una página bien detallada con información de respaldo. Si usted es una persona nueva que le han invitado hoy por primera vez y no tiene este manual, por favor, solicite a la persona que le invitó que le haga llegar el documento en PDF o en físico, si es posible que se puedan ver, para que usted lo tenga y lo repase. Pues nada, hasta aquí es lo que queríamos compartirles esta tarde. El mensaje es que mejore su vida con Levasi todos los días. Alimento natural suizo, recuerde, es un alimento, por lo tanto se puede consumir todos los días. Le esperamos el domingo que viene a la orden de las 8 nuevamente para compartirles otra información que tenga que ver con la salud, el bienestar y con nuestro producto. Muchas gracias a los 38 participantes o visitantes que están aquí conectándose, apartando este tiempo para poder escuchar esta información. Ahora sí les dejo unos minutos. Por favor, si desean, pueden activar sus micrófonos si quieren hacer alguna aportación, alguna consulta o algo para poderla contestar. Mientras tanto, voy a echar un vistazo al chat a ver si es que hay algún escrito. Hola, buenas noches. Le habla Juliana Fuentes de Perú. Tenía una consulta. Sí, buenas noches, adelante. Buenas noches. Mi consulta era cómo tomo Levasi para elevar mis defensas, porque tiendo a tener la hemoglobina baja siempre. Ya, perfecto. Bueno, miren, Gracias. sí, yo siempre recomiendo que el Levasi empiecen ustedes con cucharadas del tamaño de café y puedan empezar, pues, lo normal serían 3 veces al día antes de, de sus alimentos. Y lo que ocurre es que, como hemos dicho en otras veces, se genera un proceso de desintoxicación, primero por lo que hemos visto hoy, ¿no? Al haber una colonización de las bacterias buenas, el organismo expulsa todo lo que no debe estar ahí, y luego hay un proceso de estimulación del glutatión en el hígado, y también se eliminan pues medicamentos tóxicos, etcétera. Entonces, ante la posibilidad de que eso ocurra, pues yo recomiendo comenzar con esa precaución de medidas del tamaño de café. Pero aún en el caso de que en algunas personas, fíjense, 3 tomas de ese gramaje les produzca esas incomodidades, aún sería interesante, en vez de 3, consumir 1 o 2 durante una semana, y así ir vigilando cómo reacciona el cuerpo. Lo ideal para la persona que me preguntó es que podemos tomar 3 cucharadas de tamaño de café, que vienen a ser unos 40 gramos aproximadamente, 45, depende de lo que uno llene la cuchara. Se calcula que uno podría tomar entre 50 y 100 gramos de suero de leche diario. Si no hay una patología mayor que lo justifique, bueno, pues a lo mejor con 40, 45 gramos, con esos 50 gramos diarios que vendrían a ser las 3 cucharadas soperas, ya estaría bien. Recuerden que la clave siempre va a estar dada por el uso continuo, ¿sí? El uso en el tiempo, medio y largo plazo. Esto, imagínense que es un plan de ahorros. Ustedes en el banco ahorran y el ahorro se ve a medio y largo plazo, no de forma inmediata. Y no es tanto la cantidad que uno aporta, sino la regularidad
de lo poquito que uno aporte durante muchos años. Entonces, en el caso que me comentaban, empiecen con poquito, si todavía no han empezado, vean cómo su cuerpo reacciona, si se tolera bien, perfecto, después de una semana o 15 días pueden manejar esas cantidades de 3 veces al día, una cucharada sopera que viene a ser unos 15 gramos aproximadamente de suero en un vaso de agua antes de las comidas. Doctor, buenas noches. Disculpe una consulta. Sí, adelante. Le habla Fer de Juliaca, Perú. Sí. Quería consultarle sobre cómo ayuda Levasi en personas que sufren de poliglobulia. En este caso es mi padre, y bueno, ya tiene ese mal ya hace muchos años, y resulta que ahora pues creo que le dio el COVID, ¿no? Entonces yo solamente le dije que tomar y que tomar y que no deje de tomar Levasi, pero él sufre también de hígado graso. Y como esto es lactosuero, es un suero que proviene de leche, entonces yo pienso que tal vez le podría chocar al hígado. O no sé, esa duda tengo, doctor, disculpe. Ya. Bueno, en principio, mira, la pregunta, y así enlazo un poco con una pregunta que estoy viendo aquí en el chat, que me dice si Levasi es leche. Bueno, pues Levasi no es leche, es suero de leche. Y no es lo mismo, miren, y ahora entramos con la pregunta que me hace. La leche es un elemento compuesto de 2 fracciones, una sólida, una líquida. La líquida es el suero y la sólida es la grasa, la caseína, en fin, y todo eso, ¿no? Cuando nosotros separamos las 2 partes, pues ya no tenemos leche en sí misma, porque la leche es la suma de las 2 partes. Entonces, ¿cómo es que Levasi, por ejemplo, puede ayudar en el tema de un hígado graso? ¿O por qué ayuda en contraste con la leche? La leche, como hemos dicho, al tener esas grasas, esas caseínas, y normalmente, si las personas consumen leches comerciales, me vengo a referir de lo que se vende en las tiendas, pues tampoco es que la calidad de la leche sea muy correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser ganaderías intensivas, pues el animal, quieras que no, pues está hormonado, está con antibióticos, está vacunado, etcétera. Y evidentemente el producto que sale va a ser un producto un tanto contaminado con todo eso, ¿no? Ahora, al nosotros eliminar de la leche o separar las 2 fracciones, quedarnos con la parte líquida donde prácticamente no hay grasa. Digo prácticamente porque si hay un porcentaje muy pequeño. Pero no hay caseínas, no hay colesterol, o sea, esos elementos que pueden hacer daño no existen. Sin embargo, nos quedamos con la carga de aminoácidos, con la carga de vitaminas, con la carga de nutrientes, que sí van a regular el perfil lipídico. Es decir, cuando nosotros tenemos un hígado graso, aparte de que evidentemente tiene que haber una corrección en la dieta, pero necesitamos algo que empiece a regular el perfil lipídico y empiece, como diría yo, a estrujar el hígado para hacer que toda esa grasa salga a través de la bilis. Lo que ocurre a veces es que la bilis está barrosa, la grasa o las sales biliares que deberían salir a través de la vesícula no salen, rebotan, se quedan en el hígado y de ahí hasta pueden pasar al páncreas y generar una diabetes con el tiempo. Entonces, Levasi lo que va a hacer es ir estrujando, por decirlo así, limpiando el hígado y licuando la bilis o dándole una calidad de manera que pueda ser expulsada a través de la vesícula y al intestino delgado. En ese caso, con relación al hígado graso, en la misma revista que yo les mencionaba, Integra L, hay una sección, sobre todo en lo que tiene que ver con la sección de detox, detoxificación, dice ahí. Ahí se explica el proceso del hígado graso y cómo Levasi nos ayuda. Pero básicamente tiene que ver con esto que yo les he explicado. Entonces, ¿va a ayudarnos? Sí. ¿Por qué? Porque no es leche. Es el suero de la leche, que no es lo mismo.
Entonces, con relación al... Me pareció entender que también está con COVID, ¿no? Me decía. Hemos explicado en otras ocasiones que, bueno, que al subir las defensas el cuerpo puede hacer frente a las infecciones de cualquier tipo y que tiene dos elementos importantes, como es la melatonina, para inhibir el enlace del virus con la célula y controlar los procesos inflamatorios. Y también teníamos ahí los factores de transferencia, la lactoferrina como parte del calostro y la activación, como hemos visto hoy, de los linfocitos T, que nos van a ayudar a poder manejar ese proceso infeccioso, ¿no? Ahora, en relación con lo que comentaba de la poliglobilia que decía, bueno, ¿cómo puede ayudar? ¿Cómo puede ayudar Sí, en esta doctor. condición? Sí, Poliglobulia, sangre poliglobulia, espesa. sí. Sí, me he liado yo, sí. ¿Cómo puede ayudarle? ¿Cómo puede ayudarle? Bueno, mire, habría que determinar exactamente por qué se da la condición, ¿no? ¿Por qué se da la condición? Ahora, la verdad es que no sabría ahora mismo, así a bote pronto, darle una respuesta correcta. Yo, si desea, lo hablamos después y le podría explicar, o si me da algunos datos más, que le preguntaré cómo es que le podría ayudar. Pero así a bote pronto no me atrevería yo a darle una respuesta así sin más, ¿no? Por temor a darle una respuesta incorrecta. Entonces, bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Dice que ¿qué ingredientes tiene el Evasi? Bueno, el ingrediente es suero de leche deshidratado. Es suero de leche deshidratado, ¿sí? No, no tiene más. No tiene más. Ahora, dentro del suero de leche, pues contiene 11 vitaminas, 11 minerales, 19 aminoácidos, etcétera. Dice cuál es el posible efecto secundario conocido que puede tener el base sobre el organismo de una persona. Y la segunda pregunta es si una persona con enfermedad preexistente, cálculos en los riñones, diabetes, niños con problemas de crecimiento, puede tomar el producto. A ver, efectos secundarios en realidad no, que sepamos, no hay porque es un alimento. Sí decimos que como una recomendación a aquellas personas que están tomando algún tipo de inmunosupresor porque hayan tenido un recibimiento de un órgano trasplantado, etcétera, pues no sería recomendable no consumirlo por la activación del sistema inmunológico y después aquellas personas que tengan una condición que se llama fenilcetonuria, que es una alteración del manejo de la fenilalanina en el cuerpo. Entonces esas personas no deberían consumirlo, pero es muy difícil que ustedes se manejen o se encuentren con personas de estas características, ¿no? Entonces, y si hay enfermedades preexistentes, cálculos en los riñones, diabetes, si pueden tomar el producto. Si una persona conocida pueden tomar, sí, pueden tomarlo. De hecho, mire, el concepto del crecimiento en los niños puede tener varias causas, ¿no? También. Pero evidentemente cuando ustedes aportan a los niños los nutrientes necesarios que pueden desarrollar el sistema óseo, el sistema muscular y todos los sistemas del cuerpo con las vitaminas, minerales y demás, les va a ayudar en el desarrollo. Un factor que está generando pues un problema en el desarrollo de los niños es el uso de los móviles y el uso de los Wi-Fi
de los routers, todas esas cosas impiden que la hormona del crecimiento se dispare en la noche, yo siempre lo he dicho. Es bueno que los niños no vean o no estén tanto tiempo con los celulares y sobre todo cuando se van a dormir, que los routers de sus casas los apaguen, los teléfonos celulares, porque eso hace que cuando el niño duerme la hormona del crecimiento no se dispare. Y cuando no se dispara la hormona del crecimiento el niño no crece. Entonces, toda esa serie de radiaciones que se están dando en los niños son causas de que se generen problemas de crecimiento. Se lo digo porque en Europa ya se han dado algunos estudios sobre eso, ¿no? Algunos niños, bastantes, que están generando problemas de crecimiento y desarrollo y es por el uso y abuso de todos los dispositivos móviles y celulares y demás. Por eso en la noche tengan la precaución de apagar todo esto. Ahora bien, podría ser que un problema de crecimiento tenga otro concepto, ¿no? Un poco como cualquier cosa que podamos entrar en el cuerpo, por ejemplo, la poliglobulia, ¿no? Que antes decíamos, podría ser un problema de la médula que se pueda dar, pues pudiera ser un problema que se esté dando en la médula a nivel del crecimiento. Se trataría un poco de, en cada caso particular, ¿no? de buscar la causa concreta o acercarnos lo más posible a qué está ocurriendo para saber cómo el producto le puede ayudar. Ahora, en cualquier caso, inclusive en la pregunta que se me estaba haciendo antes, ¿no? Con la poliglobulia, pues evidentemente yo pienso así a bote pronto de entrada que sí le puede ayudar. ¿Por qué? Porque el EVASI es un corrector, es un equilibrador del organismo. Si esa alteración se da por, no sé, si es genética, ya no, en ningún caso. Pero si se ha dado después con el tiempo por la alteración o por la presencia del invento, metales pesados o cualquier cosa, en el momento que nosotros eliminamos cualquiera de estas alteraciones, el síntoma o la salud mejora, ¿no? Debería mejorar en el tiempo. Entonces, aún en el caso que haya cálculos en los riñones, diabetes, sí, lo pueden tomar, no hay ningún problema. ¿Cómo tomar Levasi para subir de peso? Bueno, pues en principio hay quien marca la pauta de tomar Levasi después de las comidas. Usted come normalmente y después se toma su vaso de Levasi 1 o 2 cucharadas soperas para añadirle, por decirlo así, una segunda comida, una carga de proteínas adicionales y entonces eso ayuda a subir de peso. Bueno, ¿alguna idea más? A ver, Levasi es el calostro de leche, debe de haber diferencia en sus componentes con respecto a calostro materno, que este 6 hidratos ser humano. Miren, esta pregunta dice, Levasi al ser calostro de leche de vaca debe de haber diferencia en sus componentes con respecto al calostro materno, que este sí es ideal para el ser humano. Ok. Bueno, Levasi, hacemos la aclaración, no es calostro puro, ¿sí? Levasi no es calostro puro, Levasi es suero de leche y lo que siempre decimos es que es muy similar al calostro. El calostro, ustedes saben, es la primera fracción que sale durante los 3-5 días primeros y después aparece la leche de transición, la leche madura después y Levasi es un alimento que se genera a través de la leche madura. Evidentemente, no es lo mismo la leche de una vaca, de un animal, que la leche de una mamá. La leche de vaca, pues en principio está hecho para el ternerito y la leche de la mamá para sus bebés. Ahora, el lactosuero sí tiene una tradición y un respaldo médico y muchos estudios que respaldan su beneficio para el ser humano precisamente porque se le han quitado todas esas fracciones que causan daño. Y nos hemos quedado con el suero líquido como, por decirlo de alguna forma, la, la materia prima de donde obtenemos las vitaminas, los minerales y los aminoácidos. O sea, el suero de leche lo usamos como fuente de vitaminas, minerales y aminoácidos, pero también con esos activadores proteicos que son parte del calostro, que son parecidos al calostro y que evidentemente la proporción es similar, no es igual, es similar a la leche materna y de ahí los beneficios que se dan, ¿sí?
Dice que una persona tiene arenilla en los riñones, está tomando 7 días, me siento bien, pero se me inflama mucho el estómago. Bien, Juan Carlos, pues eso podría ser un poco a lo que se ha estado comentando hoy. Todo el proceso ese de desintoxicación, de adaptación que se da, o inclusive puede ser que haya una corrección de la flora intestinal, como hemos hablado hoy, que haya esa sensación de hinchamiento, de embalonamiento del estómago. Pero es normal, en este caso, bueno, pues si puedes, no sé lo que estás tomando, puedes bajar la cantidad de lo que estés tomando, de manera que sea una cantidad cómoda para tu caso y si no te genera mucho malestar esa inflamación del estómago, pues nada, pero si te genera un malestar, una sensación incómoda, pues bueno, baja la cantidad que estés tomando para que te encuentres bien. Preguntan una niña con 4 años con acidosis tubular renal si puede tomar Levasi. Sí, sí puede tomar porque las proteínas que contiene Levasi no afectan a las personas con problemas de riñón. En la revista Integra L que antes mencionábamos, que estaba por aquí la foto aquí, hay una parte en las primeras hojas donde justamente se tratan todos esos temas que tienen que ver con los riñones y explica el por qué se puede tomar sin ningún tipo de problemas, ¿no? Entonces sí puede tomar, dele cucharadas de tamaño de café, 3 veces al día le puede dar y, y ya está, en principio lo puede mantener ahí. Aquí dice si se puede compartir la grabación. Sí, después, sí, esto se está grabando, después lo compartiremos en el grupo, no hay ningún problema. Aquí me pregunta hacer de Julieta, creo que me dijo, los que sufren de vesícula ya avanzada, ¿podría tomarlo? Sí, también. Eh, miren, hay una cosa. O sea, yo siempre he dicho que aunque es un alimento, pues bueno, pues no todos los alimentos pues le gustan a todo el mundo o le caen bien, ¿no? Entonces, aquí el único inconveniente o problema, entre comillas, que podemos encontrarnos es que la persona sea totalmente intolerante, totalmente, altamente sensible a un alimento proveniente de un animal o derivado de la leche, como es Levasi, porque nos guste o no, pues viene de la vaca y se saca de la leche. Dejó de ser leche, pero se saca de ahí. Entonces, si una persona es altamente sensible a estos temas, pues o altamente sensible a la poca cantidad de, de lactosa que podemos encontrar, evidentemente no lo va a tomar y es recomendable que no lo tome, ¿no? Ahora, cuando tiene problemas de vesícula o si está avanzado, claro, avanzado el problema exactamente cuál sería, que tiene piedras, cálculos grandes o cuál sería el problema exactamente en la vesícula. Si hay bilis barrosa, que eso es un problema serio, sí lo pueden tomar, no hay ningún problema. ¿Y cómo le va a ayudar? Pues porque le va a ayudar a mejorar la calidad de la bilis, como digo yo, a licuarla, ¿no? Para que la vesícula empiece a derramar esa bilis en el intestino de la forma correcta. Tiene el cálculo grande, ya, o sea, estamos hablando de, de cálculos. Bueno, miren, yo en el caso de los cálculos, el tema es delicado, porque claro, el EBASI no es algo que rompa cálculos de por sí. Ahora, yo les cuento que a lo primero, cuando empezamos a trabajar con Levasi, hace 2 años, fue de las primeras cosas que me sorprendió mucho, pues precisamente del Cuzco me enviaron la foto de unas piedras de riñón que una persona había echado tomando Levasi. Y digo sorprendente porque yo nunca, de verdad, pensaría que Levasi hubiera podido ayudar a expulsar unas piedras de ese tamaño, ¿no? Y no es un alimento de por sí que digas es un chancapiedra o algo parecido, pero lo hizo.
en aquella persona lo hizo. Entonces, bueno, ustedes saben que los problemas de piedra en la vesícula sí pueden ser peligrosos si hay una obturación del conducto, puede ser muy peligroso, o sea, tan peligroso como que la persona puede dejarse la vida si hay una obturación seria. Entonces, bueno, ahí es un tema delicado. ¿Que lo puede tomar? Sí. ¿Que le puede ayudar? Es posible porque los cálculos se disipan y se disuelven con el tiempo. Apóyenle con alimentos como vinagre de manzana, aceite de oliva, jugo de limón, por ejemplo. El jugo de manzana o el vinagre de manzana es fundamental y el aceite de oliva también. El jugo de manzana tiene o el vinagre de manzana cuando es puro, tiene un elemento que se llama ácido málico. Entonces el ácido málico tiene la facultad como de lijar la superficie de las piedras. A veces las piedras hacen daño y pinchan porque tienen como pinchos, ¿no? Entonces el ácido málico lo que hace es como lijar la superficie y dejarlas redonditas. Si a eso le sumamos el consumo de una cucharada de aceite de oliva todos los días, pues el aceite de oliva tiene la facultad de volver la piedra como chicle. Entonces, primero hemos lijado la superficie de la piedra para dejarla lisa y después la hemos convertido en blandita, como una gomita, es más fácil que la vesícula lo pueda expulsar. Ahora, si la cosa está muy adelantada, si hay obstrucciones a nivel de los conductos, el tema de la operación, pues claro, ya sería un tema que habría que ver, ¿no? Si se coge de urgencia, pues no hay más que operar. Ahora, si se puede evitar, yo no sé el caso como está, ¿no? Es un caso como habría que tener cuidado con situaciones de estas. Pero que las piedras se disuelven, sí se disuelven. Ahora, necesitan su tiempo. Ya le digo, si está muy grande, está obturando algo y la persona tiene problemas muy, muy serios, pues bueno, hay un pequeño riesgo ahí, ¿no? De intentar pulir la piedra y expulsarla. Pero pudiera ser, pudiera ser. A ver, ¿qué más nos dicen por aquí? ¿Personas con gastritis podrían tomarlo? Sí. Delia me pregunta si pueden tomarlo. Sí, sí pueden tomarlo. Justamente, miren, en estas páginas que les estoy mencionando en esta lámina que ven, de la página 26 a 30, pues justamente se habla de cómo ayuda, ¿no? Ustedes saben que las gastritis vienen dadas muchas veces por estrés, por el consumo de antibióticos, como antes decíamos, y todo eso genera una erosión de la mucosa del estómago y lo que se necesita ahora es regenerar, ¿no? O sea, aparte de que vamos a regenerar la flora, vamos a regenerar las mucosas y los tejidos, precisamente por los factores de crecimiento que encontramos en el suero de leche. Entonces, Levasi es un alimento que tiene un pH de 7, es neutro, no es ácido, y eso va a ayudar también a que todo el pH del cuerpo se pueda mantener de la forma correcta, ¿no? Entonces, personas con gastritis, cualquier problema del sistema digestivo, no tengan duda en darle así para manejar esa situación. Aquí hay otra persona, si sufre de tiroides y al consumir cualquier tipo de menescas tiene inflamación intestinal, le ayudaría. ¿Cómo debo tomarlo? Sí, le puede ayudar. Entonces, ¿cómo debería tomarlo? Nuevamente, repito la forma, ¿no? 3 cucharadas pequeñas, si nunca ha tomado, si no tomo nunca, 3 cucharadas pequeñas antes de las comidas, pequeñas me refiero al tamaño de café, y durante una semana, 15 días, para que el cuerpo se ajuste, ¿no? A ese alimento y a ese proceso de colonización que se está generando, ese proceso de desintoxicación. Si después de una semana, 15 días, el cuerpo está tranquilo, bueno, pues pueden subir de la cucharita pequeña a la cuchara de tamaño de café, o sea, de sopa. 3 cucharadas de tamaño de sopa y lo pueden mantener ahí. Recuerden, la clave va a estar un poco el tiempo, que sean constantes en el tiempo. Una persona con gastritis, como hemos dicho antes,
con problemas de vesícula, hígado graso, con problemas de tiroides, vamos a necesitar mínimo, yo antes decía 3 meses mínimo, pero no, o sea, la realidad es que aunque en 3 meses podamos ver cambios, podamos ver ajustes, pero en situaciones que ya evidentemente sabemos que han necesitado de años para darse, vamos a necesitar mínimo de 6 meses a un año para que podamos decir, ok, estoy teniendo una evolución correcta, ¿no? Entonces, por eso les digo, la clave en todo esto siempre va a ser la constancia de parte de ustedes, la paciencia, la regularidad y el hecho de aceptar en nuestra mente primero de que el EVASI es un alimento que lo vamos a tomar como el que toma arroz todos los días, o el que toma su cuáquer todos los días, o el que toma su papaya todos los días, y que a largo medio plazo vamos a obtener los beneficios que un alimento de estas características puede darnos, regulando los procesos hormonales, los procesos inmunológicos, los procesos digestivos, los procesos nerviosos, etcétera. O sea, digamos que es un regulador de nuestro cuerpo en el tiempo, ¿sí? Aquí me dicen personas con infección urinaria, pues también pueden beneficiarse del consumo de EVASI. Las infecciones urinarias pueden darse porque hay presencia de arenilla, de piedras, y no dejan de ser todos esos elementos nichos de bacterias o patógenos nocivos. Entonces, si nosotros subimos las defensas, o sea, hay una infección porque nuestras defensas están bajas, no han funcionado bien. Entonces, si nosotros subimos las defensas, pueden tomarlo. Recuerden que una de las bondades del EVASI es que las proteínas que tiene, al no ser proteínas, por decirlo así, residuales, que dejan residuo como las carnes, que generan ácido úrico por los desechos mismos. Las proteínas del EVASI son proteínas inmunológicas, no son estructurales tanto, ¿no? No dejan residuos. Y como no dejan residuos, las personas que tienen problemas del riñón pueden tomarlos sin ningún problema. Personas diabéticas, personas que tienen insuficiencia renal, personas que están con diálisis pueden tomar EVASI y se van a beneficiar. ¿Por qué? Porque no les va a generar ningún perjuicio el consumo de las proteínas que tienen el EVASI. Bien, pues si no hay nada más, a todos los que están aquí, yo les agradezco que hayan tenido pues este espacio de tiempo. Les recuerdo, bueno, si después tienen alguna cosa así como más particular, ¿no? Que quieran comentar, pues no sé si desean contactar así interno a mi teléfono, pues me dicen y aclaramos algunas cosas más en detalle, ¿no? Pero les quería recordar a todos los que están aquí que el día 3 de septiembre, que es miércoles, el día 3 de septiembre, que es miércoles, tenemos una presentación por parte de la misma compañía. El 3 de septiembre, no, perdón, les voy a dar, que no me equivoque. El día 1 de septiembre, el día 1, lunes, el día 2 de septiembre, que es miércoles, el día 2 de septiembre, correcto, el 2 de septiembre, que es miércoles, están todos invitados, y si ustedes quieren invitar a otras personas también, los pueden invitar, no hay ningún problema, a una presentación de parte de una nutricionista de la compañía y del director gerente, que nos van a hablar sobre el tema cómo sobrevivir a la pandemia. Pues es un tema bien interesante que nosotros podemos usar para invitar a las personas, para escuchar, porque seguramente nos van a dar una serie de tips, de información bien necesaria para todos nosotros y para las personas que ustedes conozcan. Por eso digo, están todos invitados, que simplemente contacten con la persona que les invitó
para que les den el enlace de entrada para que puedan registrarse y puedan entrar, ¿sí? Pueden invitar a cualquier persona, no hay cupo de capacidad, etcétera. Y es secretos para sobrevivir a la pandemia. Muy bien, eso es el 2 de septiembre, así que están todos invitados para el 2 de septiembre a las 5:30, si no recuerdo mal, ¿sí? Contacte con la persona que les invitó para hoy para que les confirmen la hora. Y por otro lado, nos vemos el domingo que viene a las 8 para tratar otro asunto relacionado con el EBASI y con la salud. Pues muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su conexión, por su participación en todo esto. Y ya saben, si tienen alguna consulta adicional, siempre pregunten a la persona que le invitó, y si quieren alguna cosa más detallada y me quieren consultar, pues me confirman por interno y por ahí me preguntan. Buenas noches entonces a todos, que descansen, que tengan buena semana y que Dios les bendiga. Buenas noches, doctor Manuel. Buenas noches, gracias. Muy buenas noches, doctor Manuel Bernal, desde señor Jorge de Puno. Muchos saludos, muchas gracias, muchas gracias.